Estoy viendo últimamente los típicos vídeos de así han ganado 200.000 euros al año o he facturado 1 millón de euros al año haciendo automatizaciones con inteligencia artificial. Y lo cierto es que la realidad no es ni por asomo así. Mi objetivo con este vídeo es que entiendas que este mundillo no es tan sencillo como lo pintan y te voy a contar de hecho el porqué de esto para que no cometas los mismos errores que nosotros hemos cometido. Te aviso que al principio, la primera mitad de este vídeo, te vas a querer pegar un tiro, pero cuando pases esa parte, créeme que hay esperanza, hay luz al final del camino. En esa segunda mitad te voy a enseñar en lo que te tienes que centrar para escalar tu negocio o incluso saber cómo empezar en esto. Así que paciencia. Probablemente ya os haya salido en YouTube el típico cantamañanas diciendo todo lo que factura con sus automatizaciones con inteligencia artificial, vendiéndosela a negocios, cuando lo cierto es que por definición el modelo de negocio no factura ni genera ni de lejos eso. ¿A qué me refiero con esto? Pues que la mayoría de clientes que vas a tener van a ser pequeños negocios, autónomos, pymes en general, que no son ni de coña capaces de pagarte esa barbaridad. Y es que de hecho, aunque cerraras 20 clientes de este tipo en un mes, podrías conseguirlo. De hecho, si queréis, vamos a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? El ticket promedio que le vas a cobrar a un pequeño negocio va a ser de 2.000 pavos, yendo por arriba. En un mes conseguirás cerrar a lo largo de 3 tratos, ¿vale? 3 desarrollos de automatizaciones con distintos negocios y eso obviamente pues también yendo hacia arriba y asumiendo que ya tienes experiencia, que la mayoría de veces no es así. Y no solamente por la experiencia, sino porque muchas veces el mercado, la economía, el entorno no acompaña. Eso ya son, como mucho, 6.000 pavos de facturación, que no de beneficio. Y de beneficio bruto, sin contar impuestos, ahora échale que te vas a tener que gastar aproximadamente 1.000 pavos en servidores, en algún que otro servicio que tengas que subcontratar, y de eso te va a salir ya el beneficio, que serán aproximadamente unos 5.000 euros al mes. Ahora hay que contarle los impuestos, que es prácticamente un 60% en impuestos. Así funciona España, amigo. Y esto estoy siendo optimista en tanto la tasa de cierre como en el gasto que vas a tener. Y es que los negocios pequeños y autónomos, que son el grueso de la economía española, son los que peor pagan y los que más problemas acaban dando. Y si nos vamos al otro lado, a las grandes empresas tipo un Banco Santander, Leroy Merlin o este tipo de desarrollos, no vas a tener la experiencia suficiente o la reputación suficiente como para poder cerrarlos, lógicamente. Y no solamente por la experiencia, de hecho, es incluso por la burocracia que tendrías que pasar de todo el compliance, las ISOs y su puta madre que tienes que seguir. O sea, básicamente no puedes competir con Accenture, Deloitte o grandes consultoras. Bueno, me pilláis ahora mismo en la T1, Madrid-Barajas, estoy esperando al vuelo para ir ya a Dubái. Y os voy a explicar los errores que nosotros hemos cometido y cómo puedes evitar cometerlos. Voy a ir a partir de ahora en orden para no dejarme nada y que lo entiendas todo perfectamente. El primero de todos es la prospección. Tienes que saber cuál es tu público objetivo y cómo lo puedes encontrar. Tienes que encargarte de hacer lo que se conoce como un avatar, ¿vale? Bueno, puedes tener más de uno y básicamente lo que consiste es saber el tipo de perfil al que estás atacando, si es un hombre, una mujer, el rango de edad, a qué se suele dedicar, los intereses que tiene, los dolores que tiene esa persona, saber los deseos que tiene esa persona y cómo tú los puedes resolver con tu producto. Y por tanto tienes que conocer a tu cliente, tienes que saber a qué persona estás vendiendo o a qué conjunto de personas estás vendiendo. Por ejemplo, vamos a poner que las personas que te van a comprar puede ser madre de casa de rango de edad de no sé qué, que se dedica a no sé cuánto, y luego por otro lado puede ser niño de un rango de edad de a lo mejor entre 5 y 12 años y a lo mejor lo que estás vendiendo es un juguete. ¿Entiendes a lo que voy? Y los dos avatares a los que te tienes que dirigir son padres e hijos. El segundo error es no saber delegar. Creer que todo lo tienes que hacer tú. Y esto es una cosa que pasa al principio porque en cuanto estás emprendiendo, la mayoría de gente pues ya es como que se cría en el mundo del emprendimiento teniendo que resolver absolutamente todo. Y no es así. Llega un punto en el que escalar implica contratar más gente. Y te va a pasar que la gente que contrates no sea tan buena como tú haciendo tu trabajo. Pero no serán a lo mejor un 100% de lo que eres tú, pero serán un 80%, un 90%, y cuando contrates a más gente que sean un 90%, esa gente empezará a perfeccionar lo que saben y llegará a un punto que incluso te superen porque pillen más expertise, más experiencia y acabes siendo más rentable. Aparte de que
luego el tiempo que te van a ahorrar puedes dedicarlo en tareas que sean más productivas para la empresa. Otro error que suele cometer la gente es el de automatizar, ¿vale? El de sistematizar, el de intentar planificar cómo se hace algo antes de siquiera haber empezado a hacerlo. Me explico. Supongamos que tienes que encontrar clientes, ¿de acuerdo? Y la manera en la que los encuentras es pues en portales de noticias, en blogs, en Twitter, en redes sociales, en Instagram, por Google Maps. Y en lugar de hacerlo manualmente al principio y decir, vale, encuentro los clientes de esta manera y ya lo tengo definido, lo que haces es directamente, vale, no tengo la experiencia de cómo conseguir los clientes y me voy a poner a automatizarlo, no tiene ningún sentido. ¿A qué me refiero con esto? Pues que primero, para tú automatizar, para sistematizar algo, para hacer un proceso estandarizado, primero tienes que tener algo sobre lo que trabajar, un proceso. Y la mayoría de la gente lo que le pasa es que no tienen definido ese proceso y se ponen a automatizar algo que no existe. Es como matar moscas a cañonazos. Vas a gastar una cantidad de esfuerzo que no tiene ningún sentido en hacer algo que no sabes si va a funcionar. Otro error que suele cometer la gente es el de no cerrar bien los requerimientos del proyecto que van a hacer, ¿vale? Del producto. Una cosa que te puede pasar es que por querer cerrar un cliente le prometas todo lo que puedas, que no definas bien y que luego un desarrollo que a lo mejor creías que te iba a durar un mes, 2 meses o algo del estilo, te acaba durando 2 años. Y nos ha pasado, ¿vale? La gente, aunque no lo parezca, cuando tú le ofreces la mano, te cogen las 2 piernas, te las amputan y se las quedan, ¿vale? Otro error, que tus victorias actuales no limiten tus futuras victorias. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ya hace como año y algo metimos un pico muy gordo de facturación, muy gordo. No voy a decir cifras aquí porque no es por... No, es que no eres transparente, es que no sé qué, las tonterías de esas. No, a mí me da igual, yo hablo de dinero sin problema y digo todas las cifras sin problema. Pero eso suscita envidias y luego es como ponerte una diana en la cabeza, ¿vale? ¿Me gustaría que no fuera así? Efectivamente, porque a mí me gustaría hablar de dinero, me encanta el dinero, me apasiona hablar de dinero. Eso, hace año y medio metimos un pico muy gordo de facturación y nos relajamos que no te haces a la idea. Empezamos a contratar gente que no necesitábamos simplemente por el hecho de, hay dinero, podemos delegar esto y ya está, ¿sabes? Empezamos a sobredelegar. Y es que entre unas 7, 8 personas habíamos conseguido hacer mucho dinero y de repente con 50 personas no conseguíamos ni la mitad. Y esto no es porque contratáramos mucha gente ni nada por el estilo, es simplemente porque nuestro estado mental era el de estar cómodos. No, vamos a hacer más dinero, no pasa nada, no hace falta trabajar tanto, ya tenemos mucho dinero, nos podemos relajar. No, no te puedes relajar. En una empresa no te puedes relajar. Si bajas el listón, lo que sucede es que cobras menos. Otro error muy común que la gente sigue cometiendo es el de permitir que una manzana podrida pudra el resto. Esto es como un barco. Si unos reman para un lado y otros para otro, el barco se hunde, ¿vale? No hay dirección. Tenemos que ir todos a una puta Osasuna, ¿vale? Y un ejemplo de esto que tenéis en el mundo del fútbol es al entrenador Ferguson, si no recuerdo mal, del Manchester United o del Manchester City. No sé de fútbol, da igual. El tema es que ese tío lo que hacía era, cuando tenía un jugador que se envalentonaba y se creía superior al resto del grupo y ponía en cuestión al entrenador, incluso lo echaba directamente. Y tenéis de ejemplo a Beckham, que lo cedió al Madrid, o Cristiano Ronaldo. Y lo hizo en su pick, cuando eran mejores jugadores. Pero es que por muy bueno que sea un perfil, si te va a joder el resto de perfiles y no es capaz de compensarlo, lo que te conviene, por sentido común, es a la puta calle, ¿de acuerdo? Y es que este tipo de motines sucede cuando tú das demasiada confianza en perfiles, cuando la gente que contratas son amigos. Eso genera un potencial excesivo y cada persona empieza a opinar sobre cosas que no le afectan, sobre cosas que están fuera de su rol, sobre su scope. Y lo que acaba sucediendo es que esas personas que asumen que tienen que ser escuchadas, que su opinión es válida, que no es así, y no es porque me lleve mal con esa gente, sino simplemente porque no tienen la información suficiente como para opinar. O sea, esa opinión literalmente no vale. Lo que acaba pasando es que esa gente se enfada y lo nota como una traición. Por tanto, otro error que pasa es que cada perfil que contrates tiene que encargarse única y exclusivamente de su rol. Tiene que tener unas responsabilidades y su trabajo no debe salirse de ahí. Y yendo un poco en relación a esto, cada persona que contrates tiene que tener unos
incentivos y unas obligaciones. En una empresa es como un sistema de poleas, ¿vale? Y la lealtad es como de elástica es la cuerda, ¿vale? Es lo que te da como flexibilidad, lo que te da un poco de margen de maniobra de equivocarte. Al principio, una empresa pequeñita puede estar sustentada en la lealtad, pero en cuanto escales tienes que generar un buen sistema de incentivos. O de lo contrario, la lealtad no valdrá de nada. La gente empezará a traicionar tu lealtad justamente por eso, porque no están incentivados. Entendedlo de la siguiente manera: cada persona mira por sí mismo, por su bolsillo primero, lógicamente. Y la lealtad es como ese margen en el que me puedo sacrificar, ¿vale? Y cuanto más grande es la empresa, más poleas hay y más complejo es todo y menos flexibilidad puedes tolerar. O sea que es importante que cuando contrates a alguien sepas cuál es el incentivo que tiene esa persona de trabajar contigo en tu empresa. Literal. Y no es porque esté guapo ni nada por el estilo o porque le gustes mucho. O sea, literalmente, ¿qué es lo que quiere conseguir esa persona trabajando en tu empresa? De manera individual y egoísta. Cuando tengas eso definido y seas capaz de dárselo y de negociar, entonces estaremos empezando a hablar correctamente. Y es que otro error que comete la gente es el de meter amigos en la empresa, ¿vale? O sea, está bien el networking, el amiguismo y este tipo de cosas, pero tenéis que tener en cuenta que no debéis conceder favores, porque eso genera potencial excesivo. Y como he mencionado antes, luego empiezan las traiciones. Es mucho mejor hacer los amigos a partir de la empresa que la empresa a partir de los amigos. De hecho, por eso habéis escuchado muchas veces, no juntes familia y dinero o familia y empresas, porque eso luego acaba generando problemas en la familia. Porque mucha gente no es capaz de distinguir entre negocios y relaciones sociales normales y corrientes. Es mucho más sano que las amistades las hagas a partir de la empresa que la empresa a partir de las amistades. Porque lo primero te va a incentivar a generar un buen sistema de incentivos y lo segundo va a hacer depender tu empresa en la lealtad que tenga esa gente contigo, en cómo de bien se lleven contigo. Y por último, el último error que os voy a comentar es el de no intentes crear algo que no existe. Y no quiero decir que no investigues a ver si algo existe o no, o por qué no existe siquiera, pero es mucho más rentable ser el segundo, aprovechar lo que alguien ya ha descubierto y mejorarlo y quedarte con el mercado, que ser el primero, poner todos los esfuerzos en intentar descubrir algo y luego encima ni siquiera tener una tasa alta de acierto, que eso es una cosa que pasa mucho. La gente que es innovadora no suele ser exitosa. Lo que pasa es que la gente que es exitosa y que es innovadora es muy exitosa. Pero si hacéis la extrapolación a nivel de rentabilidad, es muchísimo más rentable la gente que mejora productos que la gente que inventa productos. De hecho, Newton mencionaba esto como voy sobre los hombros de los gigantes, que básicamente quiere decir que sus descubrimientos científicos estaban basados en conocimiento previo. Pues esto es igual, el mercado es lo mismo. En el mercado puedes hacer método científico y puedes basarte en el conocimiento y descubrimiento de otras personas a la hora de tú hacer productos. Es mucho más rentable ser el segundo que el primero. Y ahora bien, con esto no quiero decir que no aprendáis N8N ni nada por el estilo, no. Tener conocimientos técnicos, saber de N8N, saber de informática, es el punto de partida, es la semilla que tú luego tienes que escalar. Si vuestro objetivo es hacer un multimillonarios y ganar muchísima pasta, podéis empezar con N8N, podéis empezar con conocimientos de informática, con programación, todo este tipo de cosas, pero que sepáis que la manera de escalar, los errores que la gente comete a la hora de escalar son los que he mencionado. Ahora bien, ¿se puede llegar a esos niveles? Por supuesto. Y aquí viene la parte en la que no tienes que tirarte de los pelos. El dinero no está en la skill que uno aprenda. Está, pero no en su totalidad. Hay mucho más por dentro de este mundillo que uno tiene que aprender para llegar a este nivel, para acabar mudándose a Dubái, en este caso. Es que saber de N8N, tener conocimientos en informática, te va a convertir en un informático y por tanto vas a ganar lo que gana un informático. Que ojo, esos son los inicios y es algo por lo que todo el mundo tiene que empezar y es la semilla de lo que luego puede ser. Pero el valor diferencial, lo que hace distinguirse a un informático de un empresario con conocimientos de informática, es en saber llevar y escalar un negocio, en saber vender, en saber buscar clientes potenciales, en saber hacer una buena estrategia de marketing, de lanzamientos, en tener esa capacidad analítica que nosotros tenemos a la hora de programar, pero aplicarla a la empresa y en saber sistematizar
procesos, en saber delegar responsabilidades, llevar el control de las finanzas y de la contabilidad, en tener el valor de, cuando todo parece estar jodido, conseguir resolver. Ese momento de presión extrema, de hecho, es el que forja los diamantes, y no lo uso solo como metáfora, sino lo uso de verdad. La gente que acaba destacando muy por encima del resto son los que han estado en las peores situaciones, en las situaciones más incómodas y de mayor presión. Y este tipo de habilidades son las que nosotros valoramos y ponemos muchos esfuerzos en que nuestros alumnos las adquieran, porque luego esto es lo que realmente acaba generando los resultados, la mentalidad. Si aquí no cambian las cosas, el resto no va a funcionar. Esto es lo más importante, no solamente a la hora de emprender, sino en la vida en general. ¡Fua! Pero tenéis una academia de IA y os centráis más en el negocio. Amigo, no te estás enterando de la película. La IA es simplemente la excusa. Uno de nuestros valores es: véndele a la gente lo que quiere y dale lo que necesita, apórtale valor, haz que aproveche tu producto, porque eso es lo que luego a la larga te acaba recompensando. Así es como funciona el mundo. Cuando tú aportas valor a la sociedad, a la gente, el karma no es algo magufo ni nada por el estilo. El karma es simplemente porque lo que tú das luego se te devuelve. Chicos, de verdad, creedme, cuando veáis a alguien hablando de lo que gana, es porque creen que de eso es lo único que se puede presumir. De hecho, de ahí viene la frase de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y es que hay mucho más en este mundillo que el dinero que se gana. El dinero, de hecho, es lo de menos. Y la gente que de verdad gana pasta no le vas a impresionar por lo que factures. Le va a impresionar cómo eres tú, cómo es tu equipo, cómo de bien haces tu trabajo, la visión que tienes sobre el negocio y el rumbo que tiene que llevar. Y lo que me jode de este mundillo de los infoproductores, en el que yo también estoy, lógicamente, es justamente eso, que se centran en las gilipolleces del dinero. Y entiendo que eso es lo que da morbo, que es lo que vende, y gente como nosotros que creemos que el sistema educativo está en la mierda, que los títulos ya no tienen ningún tipo de validez, que el material está desactualizado, que las universidades tienen un monopolio, cuando nuestra intención es revolucionar el sistema educativo, mostrando cómo simplemente con un curso que te cuesta un décimo de lo que te costaría un título universitario, eres capaz de sacarle muchísima más rentabilidad. Vemos a esta gente alardear de todo lo que ganan y facturan como si lo único que se pudiera presumir es de eso. Pues sinceramente me jode bastante. Pero tampoco me voy a meter aquí en terreno empantanado. Esto es como tener una relación, ¿vale? Si tú en una relación estás pensando todo el rato en tirarte a la chavala, lo que va a pasar es que no consigas montar una relación sentimental a largo plazo. Pues en una empresa funciona exactamente igual. Cuando tú te estás fijando todo el rato en la pasta que quieres ganar, no vas a conseguir tener una empresa exitosa y que perdure en el largo plazo. Porque tu foco no va a estar centrado en hacer mejor el producto, en satisfacer a la mayor cantidad de clientes posible. Va a estar centrado en el dinero que puedes ganar. Y eso justamente va a evitar que consigas tener ese dinero, porque el dinero viene de aportar valor, no viene de pensar en el dinero. Y es que, como he dicho antes, la auténtica clave del éxito en una empresa está aquí, en la mentalidad. Cuando tú tienes la certeza de que vas a conseguir unos resultados extraordinarios porque tu producto es extraordinario, lo que va a pasar es que acabes consiguiendo los resultados. Es como coger un boli, ¿vale? Tú no coges el boli y te piensas, uy, ¿cómo tengo que coger el boli? O algo por el estilo. No, coges el boli y ya está, tienes la certeza de que lo vas a hacer. Es innato, es instintivo, es sencillo, eres capaz de resolver. Mucha gente cuando está emprendiendo es como que se bloquean, como que dicen, ¿por dónde empiezo? No es ¿por dónde empiezas? Ponte a hacer las cosas y comenzarás a entender por dónde tienes que empezar, porque te equivocarás y verás que ese no es el camino, y entonces tendrás que probar otro camino. Y así funciona, o sea, es error y aprendizaje, hasta que acaba viniendo el éxito. Y lo más importante es que te guste lo que estás haciendo, porque eso va a mantener la constancia, te va a mantener motivado, te va a divertir y va a quitar de tu mente, de tu foco, el hecho de, ¿cuánto estoy ganando con esto? ¿Será rentable? No, tal, todo este tipo de cosas. Te vas a centrar en el producto y en cómo venderlo, lógicamente, pero no te vas a centrar en el resultado final, ¿vale? El resultado final vendrá. Es cuestión de una suma matemática, ¿vale? Es evidente. Espero haberos transmitido la realidad que mucha gente no os quiere transmitir y que veáis que no todo es malo, que se puede llegar a un nivel muy alto antes de lo que pensáis, pero tenéis que disfrutar haciéndolo. Y antes de acabar, si queréis meteros en este mundillo y sobre todo saber por dónde empezar, cómo aprender en general, os recomiendo que os veáis el vídeo anterior que subí en el que explico exactamente cómo podéis empezar, todos los pasos que tenéis que seguir, cómo haceros un portfolio y cómo acabar consiguiendo trabajo mucho antes de lo que la mayoría. Así que ya por acabar, un saludo y nos vemos en el siguiente.